Hola amigos, ¿qué tal? Soy Julián Martínez y hoy estaremos conversando con ustedes acerca del Ente Ciudadano, una plataforma tecnológica de transparencia presupuestaria e información de interés público. Y precisamente hoy nos acompañan Camila Churlo, que es la directora del Ente Ciudadano. Hola Camila. Hola Julián, ¿cómo estás? También nos acompaña Carlos Díaz, que es gerente de proyectos de Global Integrity en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Feliz de estar acá. Muchas gracias a ti por estar acá. Y Juan Pablo Remolina, quien es consultor y profesor en gestión pública. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Camila, hoy un ciudadano, por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo hace o en dónde encuentra, digamos, la información acerca de los ingresos que hay en Bogotá por año, por ejemplo? Bueno, para responder a esa pregunta, te tengo que decir que eso es toda una odisea. Para responder una pregunta tan simple, hay alrededor de 8 fuentes de información distintas. En las 8 fuentes hay datos distintos y todos son verdaderos. Depende de quién te está dando el dato y qué es lo que te está queriendo mostrar. Eso para responder a una cosa tan simple como cuáles son los ingresos del distrito en un año determinado. ¿En dónde, digamos, qué tan difícil es entender en dónde la alcaldía va invirtiendo los recursos? Bueno, entonces, como te decía, para esa pregunta tan simple es toda una odisea. Ahora, para eso que me estás preguntando, que es entender, extraer, digerir cómo se invierten los recursos públicos en el distrito o cómo se están administrando los recursos públicos, ese sí es un viaje complicado y ese es el viaje en el que se montó el Ente Ciudadano. ¿Por qué nos montamos en ese viaje? Porque no debería ser difícil, no debería ser difícil. Yo creo que más allá de que la información pública es un derecho, el acceso a la información pública es un derecho, para mí es una cosa de sentido común. Nosotros tenemos que tener fácil acceso a cómo se están administrando los recursos públicos y si eso tiene un impacto positivo o negativo en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, para responder ya puntualmente a tu pregunta, te voy a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en eso, en extraer la información, en entenderla, en visualizarla, en analizarla. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, que fue hace casi 4 años, nosotros no teníamos gente experta en finanzas públicas, se ha ido sumando, pero cuando arrancamos un grupo de personas que teníamos mucho conocimiento sobre gobierno abierto, sobre desarrollo de plataformas de gobierno abierto. Y yo no sé si tú sabes, pero la ley de transparencia rige en Colombia desde el 2014 y la estrategia de gobierno en línea estipula, que maneja el MINTIC, estipula que entre muchas cosas, todas las entidades del orden nacional públicas deben tener pública en sus plataformas oficiales información que tiene que ver con presupuestos generales, planes de acciones, planes de adquisición, contratación, toda la contratación que está en ejecución, qué proyectos y qué metas están en ejecución. Entonces nosotros, confiados que estábamos amparados en la ley y que supuestamente toda esta información tenía que estar abierta, y ingenuamente creyendo que Bogotá, pues es la capital, iba a ser la entidad territorial con mayor información abierta, dijimos, listo, súper fácil, hagamos una plataforma que haga trazabilidad entre la planeación del gasto público, la contratación del gasto público y cómo se va ejecutando el gasto público. Pues nada más alejado de la verdad, han sido casi 4 años de estar literalmente peleando con la administración pública. Hicimos derecho de petición tras derecho de petición sobre esta información, porque por supuesto no se encontraba nada hace casi 4 años. No nos respondieron, meses esperando. Finalmente tuvimos que pasar el derecho de petición a través de 2 congresistas y nos respondieron. 2 días después de que habíamos hecho el derecho de petición, vimos que la Secretaría de Planeación había publicado exactamente la información que nosotros habíamos pedido en la página de la Secretaría de Planeación. ¿A qué voy con esto? A que es muy difícil poderle hacer seguimiento a la planeación, la contratación y la ejecución de los recursos públicos. Y lo duro en todo este proceso ha sido darse cuenta que así haya una disposición nacional y así la ley lo exija, a las entidades públicas no les interesa publicar esta información porque no le ven la utilidad. Eso es lo que ha sido como lo más difícil y creo que si eso responde a tu pregunta. Pero ¿cuál es la motivación y el propósito de pensar en una plataforma digital que le sirva a la gente para que desde cualquier parte
uno pueda recaudar esa información o conseguir esa información que aunque sea pública, pues ustedes la ofrecerán de primera mano. Exacto. Pues la motivación es muy clara y creo que ya la dije. El Estado y sus procedimientos no pueden seguir siendo cajas negras para la ciudadanía. Mira lo que está pasando con el paro. Estamos cansados, eso es la verdad. La motivación general, y creo que también por eso nuestra propuesta llegó a oídos de socios como Global Integrity y Bogotá Cómo Vamos, es poder traducir a un lenguaje ciudadano una burocracia que es tan críptica que creo que ya no se entiende ni siquiera a sí misma. Que el lenguaje sea tan críptico para la ciudadanía es irrespetuoso. Y ya, es irrespetuoso para la ciudadanía. Entonces la motivación es esa, es poder traducir a un lenguaje digerible una información que se ha vuelto totalmente compleja y de difícil acceso. En América Latina, en países como México, están tratando, digamos, de seguirle la pista a los impuestos, al recaudo, a combatir la corrupción, abrir la caja negra de la que tú hablas, que son las finanzas públicas. ¿Qué nos puedes decir de cómo en la región está recibiendo, digamos, este tipo de plataformas o el acceso que tienen los latinoamericanos a esta información que, aunque sea pública, pues en realidad es difícil de conseguir? Yo creo que Carlos te puede responder mejor a eso. Carlos. Gracias. En general, la tendencia hoy en día es que entre gobiernos y ciudadanos se creen puentes de comunicación y se generen mesas de trabajo para generar apertura sobre la información y presentar una mejor rendición de cuentas frente a lo que es la gestión pública. Por ejemplo, hoy en día existen plataformas como Alianza para Gobierno Abierto, que es donde los gobiernos a nivel mundial están colocando sus compromisos para abrir, digamos, las finanzas públicas. Hay otras plataformas que son más puntuales, como por ejemplo la Alianza para la Contratación Pública, que ya es explícitamente para abrir los procesos de licitación. Y otra que muy recientemente abrió se llama la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Desde el 2014, cerca de 36 empresas del sector minero energético están publicando cuánta plata le están entregando al Estado para que se haga seguimiento sobre las inversiones socioeconómicas en los municipios donde se está extrayendo los recursos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esto ha generado resultados en la eficiencia pública, ha dejado evidencia sobre cómo se está manejando la gestión pública y si bien esto es algo que ha venido creciendo, se ha manifestado más a nivel nacional que local. En México y en otros países de Latinoamérica están tratando de organizar a la gente para que tenga acceso a los impuestos, a cómo, digamos, el erario público se está respetando o no. Pero mi pregunta es para ti, Carlos. ¿Qué nos puede decir esto de cómo, digamos, está pasando en la región ese fenómeno? En general, la tendencia a nivel mundial es que gobiernos y ciudadanos se están reuniendo y trabajando para generar una mayor apertura de este tipo de información pública. Rendir cuentas es fundamental y por eso hoy en día existen plataformas como la Alianza para el Gobierno Abierto, que es más a nivel país, donde se están estableciendo unos compromisos puntuales para simplificar trámites, por ejemplo, por medio de la innovación pública o publicar las declaraciones de rentas de altos funcionarios públicos. Por ejemplo, esos son compromisos que admite el país. Otro tipo de plataformas, por ejemplo, para las licitaciones públicas, son la Alianza para la Contratación Abierta y recientemente, en el 2014, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ha sido muy importante porque esto ha hecho que las empresas que trabajan en este sector publiquen la información de los recursos que le están entregando al Estado para que se pueda hacer seguimiento sobre los proyectos socioeconómicos en donde se está invirtiendo en estos municipios donde se realizan estas actividades. Esto ha generado muchos resultados en lo que es eficiencia de políticas públicas, en rendición de cuentas, en gestión pública, ¿sí? Antes esto no se estaba realizando. Si bien lo vemos que está muy fuerte a nivel nacional, falta mucho trabajo a nivel local. Para el caso puntual que me están mencionando de México, México ha trabajado bastante para abrir la información presupuestal, sin embargo hoy está más atento al uso de la información de ese tipo de recursos, hacer la trazabilidad de la inversión, de mirar los resultados de esos programas sociales y empezar
a comunicar esta información, a medir si las políticas públicas han tenido incidencia sobre la población beneficiaria, porque al final lo que se busca en las políticas públicas es mejorar la calidad de vida. Acá en Colombia lo que se viene haciendo y se está trabajando en el cuarto plan de gobierno abierto, y esto pues se ha trabajado más en el tema presupuestal, en el tema de contratación pública. Por supuesto, esto con el ánimo de luchar contra la corrupción y mejorar la disponibilidad de la información para el ciudadano y organizaciones civiles. Si bien vemos que hay una tendencia a nivel nacional, a nivel local se viene trabajando. Por ejemplo, ciudades como Pasto, Medellín, Cali vienen trabajando en este tema. Bogotá tiene varios esfuerzos, sin embargo, lo que hemos estado revisando con Lente Ciudadano es que falta mucho por hacer, y ahí es donde la ciudadanía entra a jugar un rol muy importante, porque la ciudadanía tiene que exigir esta información, tiene que retroalimentar a las autoridades públicas para que entre gobierno y ciudadanía empecemos a trabajar por la gobernanza fiscal, ¿sí? Y yo creo que esto lo vamos a empezar a hacer, y por eso me gusta el hashtag que estamos creando con Lente Ciudadano, que es "son datos, hay que darlos". Carlos, ¿pero qué se está planeando en el siglo XXI frente a este tema? Bueno, básicamente lo que estamos tratando de proponer es que los gobiernos locales tengan mayor apertura de la información pública, de cómo se está gestionando la inversión, cuáles son los resultados de este tipo de programas que son claves para las ciudades. En el caso de Bogotá sería el metro, en otro tipo de ciudades serían todos los capitales que están apuntándole a los temas de productividad, por ponerte un ejemplo. Para ahondar en los temas de finanzas públicas, precisamente nos acompaña Juan Pablo Remolina, quien es experto en transparencia y finanzas públicas y ha trabajado, entre otros lugares, en la Procuraduría General de la Nación y en Planeación Nacional. Juan Pablo, ¿qué podemos encontrar hoy en lo concerniente a Bogotá? Bueno, Bogotá tiene un desafío muy grande, tanto para la administración como para los ciudadanos, en conocer y hacerle seguimiento a cada uno de los proyectos de inversión que se ejecutan en la localidad y en el distrito. Y pese a los esfuerzos que se han realizado por parte de la alcaldía, Lente Ciudadano lo que busca es visibilizar esta problemática con el propósito de que se solucione y que los ciudadanos tengan información mucho más oportuna, completa y accesible. En ese sentido, la gran problemática está en que existen diferentes fuentes de información, diferentes sistemas de información, pero no interoperan o no están articulados. Por ejemplo, el distrito cuenta con 3 fuentes de información, principalmente en materia de inversión pública. Está el SECPLAN, que es el sistema de información para hacerle seguimiento a las metas del plan de desarrollo. Está el PREDIS, que es el sistema de información en materia presupuestal. Está la MUSI, que es la matriz unificada de inversión pública, que hace referencia a los proyectos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local, es decir, los proyectos que ejecutan particularmente las alcaldías locales, pero a eso hay que sumarle otra serie de fuentes y sistemas de información del gobierno nacional. Es decir, está, por ejemplo, el SWIFT-Pay, que es el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas, donde ahí se registra y se tiene trazabilidad sobre los proyectos, sobre la aprobación de los diferentes proyectos, particularmente financiados con el presupuesto general de la Nación y con otras fuentes. Está el SPI, que es otro sistema a cargo del Departamento Nacional de Planeación, que se le hace seguimiento a los proyectos de inversión. Está el GESPROI, que también se le hace seguimiento a los proyectos con recursos de regalías. Y también está otro sistema de información, que es el SECOP, en materia de contratación. Entonces, el gran reto es cómo se articulan todos estos sistemas para poder darle a la ciudadanía una información veraz y completa. En ese sentido, Lente Ciudadano hace propuestas concretas a la actual administración y al alcalde, a la alcaldesa electa. ¿En qué sentido? 1, el plan de desarrollo debe tener en cuenta
el catálogo de programas y productos establecido por el Departamento Nacional de Planeación. Es importante unificar los sistemas de seguimiento a la inversión pública. Eso va a permitir que esa información se pueda visualizar, por ejemplo, en Mapa Inversiones, que es una plataforma de todos los colombianos y donde podemos conocer la inversión pública de manera georreferenciada, y asimismo cualquier ciudadano puede descargar la información en datos abiertos sobre los diferentes proyectos de inversión en su localidad, en su municipio. Juan Pablo, ¿cómo lograr que iniciativas y el trabajo que ustedes están haciendo para que la sociedad, digamos, se anime a tener acceso y entienda que lo que ustedes están haciendo beneficia a los intereses directos, porque finalmente es la plata del recaudo de los impuestos? Sí, ahí hay un proceso de educación de los diferentes ciudadanos, de poder establecer que hay una pertenencia de la ciudadanía de los recursos públicos y que esos recursos le pertenecen a los ciudadanos en una primera instancia. Segundo, es importante generar pedagogía por parte de las administraciones con el propósito de que sepan en dónde pueden encontrar la información, que sea de verdad accesible, que no tenga barreras para poder acceder a esa información. Y tercero, y diría que es lo más importante, es que esa información genere diálogo e interacción con la administración. Si la ciudadanía se pronuncia, si la ciudadanía retroalimenta, es muy importante que la ciudadanía se sienta escuchada. De lo contrario, va a dejar de hacerlo y por lo tanto va a dejar de participar. Entonces es muy importante que la administración escuche a la ciudadanía y que eso precisamente permita tomar mejores decisiones. ¿Qué les parece si le ponemos el lente a Bogotá? Camila, ¿en qué consiste la plataforma? Bueno, como tú bien lo introdujiste, es una plataforma de transparencia presupuestaria y de acceso ciudadano a información de relevancia pública, en general de finanzas públicas, y está integrado con indicadores de calidad de vida que gracias a una alianza con Bogotá, como vamos, hemos podido integrar a la plataforma. Cuenta con 4 herramientas: el traductor, la gráfica, la lupa y la biblioteca, y cada una tiene una serie de funcionalidades que le permiten a la ciudadanía hacerse un panorama general de cómo está funcionando el tema de las finanzas públicas distritales. La primera herramienta es el traductor. El traductor lo que hace es que integra información de inversión pública en Bogotá con indicadores de calidad de vida. Entonces, por ejemplo, como puedes ver en el mapa, aquí se ven los indicadores, tenemos las tasas de hurto. En localidades como Santa Fe, Chapinero, Los Mártires, las tasas de hurto son altísimas, y lo que puedes hacer con la plataforma es entrar a ver en detalle eso qué significa y si la administración ha hecho inversiones un poco para ayudar con este problema en esta localidad. Lo puedes ver aquí. Puedes buscar qué proyectos de inversión está haciendo la administración en temas de seguridad. Por ejemplo, en la plataforma aquí hay un proyecto, y este es un tema que ha sido muy polémico, el tema de las cámaras de seguridad. Digamos, si entramos aquí en la plataforma a ver este proyecto, que es el fortalecimiento de los sistemas de control y seguridad de la capital, puedes ver el proyecto, cuánto se ha invertido, en qué localidades se espera impactar. Analicemos, por ejemplo, acá en la gráfica. Veo unos indicadores de recaudo de Bogotá crecientes y también una baja dependencia de Bogotá de las transferencias de la nación y regalías. ¿Eso qué significa? Bueno, yo le paso esa pregunta a Juan Pablo, que es el experto en finanzas públicas. Muy bien, Julián. Entonces, aquí lo que vemos en la gráfica es una tendencia decreciente en materia de dependencia del distrito a las transferencias o a los recursos provenientes de la nación. Esto lo que busca el ente ciudadano es dar insumos para sofisticar o mejorar la discusión pública que esto pueda generar. Por ejemplo, hay quienes piensan que esta situación es negativa para Bogotá porque Bogotá no está recibiendo los recursos suficientes por parte de la nación. Y hay otros que pueden decir es positivo porque se han aumentado los recursos propios del distrito, por lo tanto se disminuye la proporción de recursos que provienen de Bogotá y eso le da, digamos, mayor independencia y autonomía al distrito. Entonces,
digamos, independientemente de la posición que pueda generar las diferentes personas interesadas en este tipo de cuestiones, lo importante es que estemos de acuerdo en las diferentes cifras. Es decir, que tengamos unos consensos y basemos la discusión en evidencia. Y ahí Lente Ciudadano lo que busca es generar esos insumos técnicos para tener discusiones y conversaciones productivas. Carlos, ¿qué es y cómo funciona la biblioteca de la plataforma? Bueno, en la biblioteca de lenteciudadano.co van a poder encontrar esas historias que hemos venido contando el día de hoy. Por ejemplo, una primera historia es la que contaba Camila sobre la accesibilidad de la información presupuestal de Bogotá. También están las fuentes de los sistemas de información del distrito, y la idea también es que empecemos a interactuar con la ciudadanía, con la academia, y que del uso de los datos que están publicados en la plataforma, las personas también puedan colgar artículos, pues obviamente con el rigor, pero que permitan contar estas historias de cuál es la evidencia que se está generando frente a la gestión de recursos públicos o análisis sobre programas que nos interesan a todos en nuestras localidades, por ejemplo. Camila, Juan Pablo y Carlos, yo quisiera que para finalizar cada uno me compartiera una conclusión acerca de la importancia de que sea la sociedad la que directamente pueda tener acceso sobre esta información pública. Pues yo creo que para elevar las discusiones sobre lo público y que no todo quede en agarrones de redes sociales, yo creo que hay que hacer de lo público un terreno común. Y la única manera de hacer de lo público un terreno común es que la información sea abierta para todos. Porque tú y yo podemos tener visiones distintas de la ciudad, lo que decía Juan Pablo de la dependencia de las regalías, por ejemplo. Y esa discusión es absolutamente legítima, pero necesitamos una misma base que es la información. Juan Pablo. Es muy importante que la ciudadanía se apropie sobre lo público. Y lo principal para apropiarse es tener información completa, oportuna y veraz. Entonces es muy importante que la ciudadanía haga este ejercicio, conozca la información, pueda generar análisis, pero sobre todo generar análisis productivos, propositivos a la administración, y que eso permita retroalimentar a la administración para que mejore la producción de información y de la toma de decisiones. Carlos, ¿cuál es la conclusión que tienes acerca de esta plataforma? Bueno, sin duda el tema futuro va a ser que con esta información que esté publicada y que los gobiernos están abriendo y la ciudadanía está exigiendo, el reto es que la podamos utilizar para hacer mejor rendición de cuentas, para visualizar mejor los datos del presupuesto, en qué se están invirtiendo y, mejor dicho, mejorar la comunicación. ¿Dónde están los resultados en las localidades donde nosotros vivimos? ¿Sí? Creo que a futuro estamos votando, pero adicionalmente queremos participar más en política, y eso es un activismo propio que estamos viendo hoy en día. Ya lo vieron ustedes, por una información veraz, para analizar sin adjetivos, que le permita a la gente tomar mejores decisiones. Los invitamos a ingresar ya a www.lenteciudadano.co. Vuelvo y digo, por una información veraz, para analizar y sin adjetivos. Y también los invitamos a que deje su comentario en nuestro canal de YouTube para que sigamos debatiendo estos temas tan importantes que tienen que ver con sus recursos y sus impuestos. Muchas gracias.